Audaz, temerario, hijo de calabreses, Franco Macri nació en Roma el 30 de abril de 1930. Llegó a la Argentina con lo opuesto, sin hablar castellano y con dos hermanos menores, María Pía y Antonio. Hacía 2 años que su padre, Giorgio, residía en ese país. Tierra fértil en promesas, en comparación con la Italia de posguerra. En 1951, Franco fundó su primera empresa, Bimac, cuando la empresa argentina de cemento armado lo aceptó como subcontratista para trabajar en Somisa. Bimac mutó a Demaco y pasó a ser contratista principal. Se especializó en la fabricación de silos subterráneos y elevados. Una obra en el puerto de Mar del Plata lo convenció de presentarse a grandes licitaciones. El águila romana empezaba a volar. La industria automotriz entendió que, en un mercado dominado por grandes empresas internacionales, tenía que asociarse con alguna. Así, en 1964, su destino lo cruzó por primera vez con Fiat. Conformaron un proyecto conjunto, el embrión de la posterior Sideco americana. Hizo más de 3.000 kilómetros de caminos, puentes, viviendas, plantas, industriales y diques. Entre ellas, la central Atucha 1 y 2 y la planta de Alvar, en Puerto Madryn. Macri hizo propio un proverbio chino. Hay 3 cosas que nunca vuelven atrás: la palabra pronunciada, la flecha lanzada y la oportunidad perdida. A mediados de los 70 lo demostró. Tras el secuestro y asesinato de su máximo ejecutivo en el país, Salustro, Fiat estaba decidida a irse de la Argentina. Fue una de las negociaciones más dificultosas que tuve en mi vida, definió. En 1976 ya había fundado un holding para organizar sus negocios, Sociedades Macri, SOCMA. Las nuevas actividades que SOCMA estaba encarando me habían dejado con poco capital para volcarlo en Sideco y defender así mi posición accionaria. Pero mi principal ventaja era la de facilitar con un menor costo la salida de Fiat del país, continuó. Fiat, contó, le ofreció venderle Sideco por $30 millones, con la condición de que se hiciera cargo de Sebel, fábrica de autos que también tenía la licencia para producir la marca Peugeot. Como me resultaba imposible comprar con mi propio dinero, necesitaba tiempo y financiación. Propuse y aceptaron que se me otorgara la presidencia de Sebel durante 1 año y fijamos las participaciones futuras en caso de compra. SOCMA pasaría a tener el 85% y Fiat conservaría el resto. Además, brindaría asesoría técnica a cambio de regalías. Firmaron, además, un contrato de licencia por el cual escribió Macri. Entregó en garantía los títulos de su casa y de su quinta. Lo único que me quedaba, ya que en 1979 me había divorciado y les había dejado a mi exmujer y mis hijos todo lo que tenía. Debía arriesgarme y lo hice, agregó. Asumió la presidencia de Sebel en 1981, la compró en 1982. Esa decisión empresarial cambiaría mi vida para siempre, porque ser dueño de una empresa automotriz me transformó automáticamente en una figura pública, reseñó. Al cabo de 1 año, Sebel superó los 5.000 millones de facturación. Con 2 plantas, el Palomar y Berazategui, para 1987 fabricó y vendió 500.000 autos. Entre 1990 y 1994 quintuplicó sus volúmenes de producción. En 1992 abrió su capital a la bolsa porteña. En torno a ella creó un complejo de más de 20 subsidiarias, muchas de ellas autopartistas. Gracias a Sebel, el grupo SOCMA llegó a tener en los 80 dotaciones de más de 25.000 empleados y ejecutivos en su nómina. Ejército que se cuadruplicaba si se consideraban los empleos indirectos que generaba. Recolectaba basura, manliva, fabricaba alimentos, canales, se hacía cargo de grandes obras de infraestructura, la ampliación de la Panamericana con autopistas del Sol, la primera línea de interconexión de Yacyretá, la central nuclear Embalse Río Tercero y la hidroeléctrica Alicura, e incursionaba en nuevos negocios como el GNC, Galileo y la telefonía celular Movicom. Poco después lo haría con los servicios financieros, Pago Fácil y la tecnología informática, Siemens y Tron. Macri se codeó con reyes como Juan Carlos de España, conoció presidentes en ejercicio, Raúl Alfonsín, Giulio Andreotti de Italia,
Hu Jintao de China, los estadounidenses George Bush y Bill Clinton, e incluso antes de serlo como Hugo Chávez o Carlos Menem, quien lo recibió en calzoncillos en el departamento a metros de la avenida Rivadavia cuando muy pocos apostaban por su candidatura. Otro caso fue Donald Trump. Macri se asoció con él en los 80 para un sueño americano que terminó siendo una pesadilla. El emprendimiento Lincoln West, en el West Side de Manhattan, según Macri, fracasó porque intentó desafiar a un statu quo dominado por una industria financiera y del desarrollo inmobiliario particularmente parroquial y cerrado a la inversión extranjera. No fue su única aventura de internalización frustrada. A inicios de los 90 quiso comprar la filial de Fiat en Brasil. Con las negociaciones ya muy avanzadas, los herederos de Gianni Agnelli me negaron la venta alegando razones familiares. Un par de años después, la situación se invertiría. Fueron los Macri, Franco, pero sobre todo Mauricio, quienes no pudieron convencer en Turín que les compraran Sebel. Fue en 1996, tras un fracaso con Toyota, terminó vendiéndosela a Peugeot, que puso 262 millones para aumentar su capital y 200 millones para cubrir deudas. Los Macri embolsaron 38 millones por su 85% en la empresa. Era momento de repliegue. Para Sogma, la resaca del efecto caipirinha fue fuerte, sobre todo por la expansión de Canale y el negocio de rodovías del holding en Brasil. Las cosas también se complicaban fronteras adentro, en paralelo con sus públicas denuncias contra la convertibilidad y la apertura de importaciones. De a poco el imperio se iba desgajando. En toda mi vida empresarial reflexioné muy profundamente cada oportunidad que se me presentaba, calculando los riesgos y la capacidad de mis empresas para enfrentar los desafíos. Se definió a sí mismo, refutando a quienes lo etiquetaban como un intuitivo. Aunque se lo recuerda como un Weiner de los 90, Macri, que quiso un canal de televisión, Aguas Argentinas, los aeropuertos, consiguió solo una de las privatizaciones a las que se postuló, la del Correo Argentino. En la década de 2000 les donó Sogma y el 66% de su fortuna a sus 5 hijos, Mauricio, Gianfranco, Mariano, Sandra y Florencia, y formó Macri Group, con el objetivo principal de canalizar su relación con China, país que lo nombró consejero de inversiones para América Latina. El Macri Group fue una sombra de lo que supo ser Sogma. Para 2008 facturaba 350 millones de dólares anuales, menos de un décimo de lo que su predecesor recaudaba en sus años de esplendor. Una década después, Lexa, Infraestructura y Construcción, terminó transferida a su sobrino Calcaterra, quien se la vendió a Marcelo Mindlin. Macaire Jet, transporte aéreo, a Avian Líneas Aéreas, la socia local de la colombiana Avianca, y Pago Fácil a Western Union. Fracasó con el Belgrano Cargas, concedido por el kirchnerismo porque a fin de cuentas, negocios son negocios. Macri supo construir una temprana y privilegiada relación con China, que alumbró Jerry Sogma. Desde su lanzamiento en 2006, Sogma intentó localizar producción en la Argentina. La marca ensambló en Uruguay primero, y luego se radicó en Brasil. Incluyó marca de vehículos comerciales, de la que se patentaron 800 unidades en 2018. Con Mauricio, su primogénito, tuvo relación ambigua. Lo privilegió tanto con la formación como en los lugares que le dio, pero al mismo tiempo lo atormentó con un doble comando que en el fondo nunca dejaba de ser uno. Cosa que aprendieron por las buenas o las malas los pocos ejecutivos que se habían animado a rivalizar con él, como Ricardo Sin, quien ya despedido como director ejecutivo de Sebel, falleció en el accidente aéreo en el que también murió José Estensoro, presidente de YPF, en mayo de 1995. La carrera pública, alejada de las empresas, que inició el primogénito, en Boca primero, en la política después, dejó al imperio sin heredero claro. Tarea difícil para una especie de monarca que encarnaba como pocos la máxima de Luis XIV. El Estado soy yo. Todavía hay quienes lo recuerdan juntando las yemas de ambas manos en punta hacia sus ojos, con la mirada raspaz, prestando atención a cada detalle, en maratónicas reuniones de directorio. No pocas veces él se encargaba de convertirlas en arenas de circo romano. La ida de Mauricio fue un desafío, en todo sentido.
a sus deseos, a su ego y también a sus negocios. La estrella política de su hijo le dificultó seguir haciéndolos, sobre todo porque dependían de un gobierno que había marcado a su hijo como el enemigo público número uno. Para su último vuelo, el águila romana había atado su estandarte al del dragón. De la suerte de esta alianza dependía su legado, la única garantía de inmortalidad de cualquier emperador.